El concepto iceberg se ha vuelto popular en los últimos años como una forma de representar los misterios, historias ocultas y aspectos pocos conocidos, inspirados en la metáfora del iceberg, donde solo una pequeña parte es visible en la superficie, mientras que la mayor parte permanece oculta bajo el agua. Este enfoque nos permite explorar desde datos históricos pocos divulgados hasta historias conspirativas, fenómenos paranormales y curiosidades urbanas que han alimentado el folclore de la ciudad. En esta exploración desentrañaremos algunas de las capas más profundas del iceberg de la Ciudad de México, revelando secretos, leyendas y aspectos sorprendentes que han moldeado la identidad de esta metrópoli. Secundaria abandonada. La Escuela Secundaria Técnica 167 Basilio Vadillo, la cual está abandonada y se ubica en la colonia Pradera, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, fue cerrada el 15 de octubre del 2001, luego de que el lugar hubo una explosión en el laboratorio de artes plásticas, suceso que dejó a 3 personas muertas. Asimismo, hubo información de la cual apunta que la acumulación de gas en uno de los ductos subterráneos del taller de artes plásticas provocó la explosión. Además, dejó al menos 8 personas con quemaduras en el cuerpo, quienes requirieron hospitalización. Entre los heridos hubo 4 alumnos de entre 12 y 15 años, además de 4 empleados de la empresa de conservación de pilotes de control, quienes llevaban a cabo labores de mantenimiento en la secundaria. A más de 20 años del cierre de esta secundaria, está en pleno abandono y afectada por el vandalismo y la naturaleza. El Callejón del Diablo. Este callejón, ubicado en el barrio de Mixcoac, tiene una historia oscura. Se dice que en el siglo XIX, un hombre adinerado hizo un pacto con el diablo para obtener riqueza y poder. Sin embargo, cuando quiso romper con el pacto, el diablo lo asesinó en el callejón. Desde entonces se cuenta que en las noches las personas que pasan por ahí sienten una presencia maligna, escuchan risas macabras o ven una sombra oscura moverse entre los árboles. Justo en el corazón de la colonia Mixcoac, este callejón angosto donde apenas cabe un carro, el diablo pisa para asustar a quien se le ponga enfrente. Según los habitantes de la localidad, las personas que dicen haber tenido una experiencia terrorífica en este callejón son demasiadas como para pedirle credibilidad a la leyenda. Hay vecinos que aseguran que el diablo se aparece para robar el alma de quienes se quieren hacer los valientes al caminar por ahí. Otro de los relatos más conocidos de este rincón es el de un hombre que no quiso creer en todos los rumores que se decía sobre este callejón, y para demostrarlo se atrevió a caminar por ahí. Pero al dar unos pasos sobre esta calle, se percató de una sombra muy peculiar, detrás de un árbol. Sin darle importancia, continuó su camino. El terror comenzó cuando la sombra, poco a poco, se hizo más grande que nuestro personaje, y este, al tratar de escapar, vio una horrible criatura que reía de manera infernal. Corrió, pero no logró huir ni encontrar la salida. Otros testimonios dicen que Satán se les apareció a un hombre ebrio, que al creer que el diablo lo atacaría se defendió, y al ver la figura al frente suyo se aterrorizó, pues se trataba del demonio. Intentó huir, pero sintió que el piso se hundía, así que quienes pasan por ahí dicen sentir una presencia que los persigue o los observa, asegurando que algo malo habita en dicho callejón. Remotos cada 19 de septiembre. El sismo del 19 de septiembre de 1985 fue el primero en marcar esta fecha de manera trágica. Con una magnitud de 8.1 y un epicentro en las costas de Michoacán, afectó gravemente al centro y al sur del país, especialmente a la Ciudad de México, causando más de 6,000 muertes y miles de edificios destruidos. Un día después, el 20 de septiembre, un nuevo temblor de magnitud 7.6
agravó los daños estructurales ya causados por el primer evento. 32 años más tarde, en 2017, un terremoto de magnitud 7.1 sacudió nuevamente el centro del país. Este sismo, que ocurrió a las 13:14 horas, afectó gravemente a la Ciudad de México, Puebla y Morelos, con un saldo de 369 muertos y cientos de edificaciones colapsadas. El 19 de septiembre de 2022, exactamente 5 años después del terremoto del 2017 y 37 años después del sismo de 1985, otro sismo de magnitud 7.7 sacudió a México, con un epicentro frente a la costa de Michoacán. Ese temblor se sintió en varios estados del país, desde la Ciudad de México hasta Chihuahua. El hombre sin cabeza de la colonia Roma. La colonia Roma, conocida por su arquitectura y su historia, es también el escenario de una de las leyendas más inquietantes de la Ciudad de México: la aparición de un jinete sin cabeza. Se dice que, durante la Revolución Mexicana, la Roma era un barrio de clase alta, donde muchas familias ricas vivían en mansiones elegantes. Sin embargo, con el conflicto armado, la zona no estuvo exenta de violencia. Según la historia, un soldado rebelde fue capturado en las calles de la colonia y ejecutado de manera brutal. Fue decapitado y su cuerpo fue abandonado en una de las calles empedradas. Otra versión de la historia afirma que el hombre era un antiguo terrateniente traicionado por sus enemigos, quienes lo decapitaron como una advertencia para los demás opositores del régimen. Desde entonces, su espíritu no ha encontrado descanso. Los vecinos de la Roma han reportado avistamientos de una figura fantasmal montada en un caballo negro pero sin cabeza. Testigos afirman que lo han visto en calles como la Álvaro Obregón, Orizaba y Medellín, generalmente en noches de neblina o lluvia. Los relatos coinciden en que el sonido de los cascos de los caballos suena en las calles desiertas y que al voltear a ver se puede distinguir a un jinete sin cabeza envuelto en una capa oscura. Algunos dicen que si tratas de seguirlo, simplemente desaparece en la bruma. Otros aseguran al verlo sienten un escalofrío y una sensación de angustia inexplicable. A pesar de los testimonios, nunca ha habido pruebas concretas de su existencia. Sin embargo, la leyenda sigue viva, y quienes caminan solos por la colonia en la madrugada evitan voltear si escuchan el sonido de un caballo acercándose. Si alguna vez paseas por la Roma en la noche oscura y silenciosa, ten cuidado. Tal vez el jinete sin cabeza aún cabalga en busca de venganza. Los duendes de Xochimilco. Xochimilco, famoso por sus canales y trajineras, es también un lugar lleno de historias sobrenaturales. Entre las leyendas más conocidas están las apariciones de pequeños seres conocidos como duendes, los cuales, según los habitantes que han estado en esta zona, han dicho que ellos están desde tiempos prehispánicos. Los antiguos mexicas creían en los chaneques, espíritus de la naturaleza encargados de proteger los bosques, ríos y caminos. Se dice que estos seres son traviesos y disfrutan jugando bromas a las personas. Con el tiempo, la creencia en los chaneques se mezcló con la idea de los duendes europeos, dando origen a la historia de los duendes de Xochimilco. Los relatos cuentan que los duendes aparecen en las noches, especialmente en las zonas más alejadas de los canales. Algunas personas que han acampado o trabajado en las chinampas han escuchado risas agudas, susurros y ruidos de pequeños pies corriendo entre la maleza. Los habitantes y trajineros afirman que los duendes esconden objetos de las personas, como llaves, herramientas o alimentos. Trenzan el cabello de las mujeres o el de los caballos mientras duermen. Hacen que las trajineras se muevan solas o que los remos desaparezcan por momentos.
Se aparece como sombras pequeñas que pueden correr entre los árboles. Algunas personas creen que los duendes son guardianes del agua y que si alguien daña los canales o las chinampas, pueden volverse hostiles, causando accidentes o extraviando a los viajeros en la niebla. Los lugareños aconsejan dejarles dulces o juguetes pequeños como ofrenda para evitar que causen problemas. También recomiendan no burlarse de ellos ni desafiarlos, pues puede hacer que las personas se pierdan en los canales y no encuentren el camino de regreso. Nahual de Tlalpan. Tlalpan, con sus bosques y antiguas calles empedradas, ha sido escenario de muchas historias de brujería y seres sobrenaturales. Una de las más famosas es la de los nahuales, seres humanos con la capacidad de transformarse en animales. La creencia de los nahuales proviene de la época prehispánica. Para los mexicas, un nahual era un hechicero o un chamán que tenía un vínculo espiritual con un animal, lo que le permitía transformarse en él para viajar, espiar o proteger a su comunidad. Con el tiempo, esta creencia evolucionó y se empezó a decir que algunos nahuales usaban su poder para hacer el mal, atacando a los desprevenidos en la noche. En las zonas boscosas de Tlalpan, como el Parque Nacional Fuentes Brotantes y los caminos solitarios cerca de la carretera Picacho a Jusco, muchas personas aseguran haber visto figuras misteriosas que cambian de forma. Se han visto hombres que, al entrar en el bosque, se convierten en perros o coyotes y luego desaparecen en las noches. Se pueden escuchar gruñidos y sonidos extraños, como si algo grande estuviera acechando en la oscuridad. Se ha reportado ataques de perros enormes con ojos brillantes que desaparecen de repente sin dejar rastro. Algunos dicen que los nahuales pueden lanzar maldiciones o provocar enfermedades a quienes los miran a los ojos. Los lugareños advierten que si ves un animal extraño en la zona, no lo mires fijamente ni lo sigas, ya que podría ser un nahual observándote. Las tradiciones dicen que los nahuales pueden ser ahuyentados con sal, fuego o rezos. También se cree que si logras marcar a un nahual mientras está en su forma animal, por ejemplo, cortándole una oreja o haciéndole una herida, al día siguiente aparecerá un hombre o una mujer con la misma marca, revelando su verdadera identidad. El monje negro de Tepito. Tepito es un barrio con una rica y a veces oscura historia, y entre sus leyendas destaca la del monje negro. Se dice que en ciertas noches, especialmente cuando la niebla se posa sobre las calles empedradas, se puede vislumbrar una figura de un hombre vestido con una túnica negra que camina silenciosamente por los callejones del barrio. La historia cuenta que este monje podría haber sido un sacerdote que vivió en la época colonial y sufrió una muerte violenta o traicionera. Algunas versiones aseguran que fue asesinado por sus propios hermanos de fe, quienes se vieron envueltos en conflictos internos o en intrigas de poder. Su muerte injusta habrá condenado a su alma a vagar eternamente por las calles de Tepito, en una suerte de penitencia o búsqueda de redención que nunca llega. Quienes aseguran haberlo visto relatan que, al parecer, el ambiente se torna pesado y la temperatura desciende de forma inquietante. El monje, envuelto en sombras, parece flotar más que caminar. Su figura inspira una sensación de opresión y melancolía. Algunos vecinos comentan que su aparición coincide con momentos de crisis o violencia en la zona, como si fuera un presagio o una manifestación de los conflictos que aún resuenan en la memoria del barrio. Los túneles secretos de la Ciudad de México.
La Ciudad de México esconde bajo su vibrante superficie una red de túneles y pasadizos que han alimentado leyendas durante siglos. Estas construcciones subterráneas, muchas de las cuales datan de la época prehispánica y colonial, han sido el escenario de innumerables relatos misteriosos. Se dice que estos túneles, utilizados por diversas razones, desde servir de vías de escape durante ataques y rebeliones, hasta conectar iglesias, conventos y edificios importantes del centro histórico. Durante la conquista y la colonia, se cree que permitían a personajes poderosos trasladarse discretamente o esconder tesoros y documentos secretos. A lo largo de los años, exploradores urbanos, trabajadores del patrimonio y hasta personal de instituciones oficiales han narrado experiencias inquietantes. Al adentrarse en estos pasajes, se escuchan voces y pasos que parecen provenir de épocas pasadas, y algunos relatos mencionan la sensación de ser observados por ojos invisibles. Las paredes, en ocasiones, muestran inscripciones o símbolos que se interpretan como vestigios de rituales antiguos o advertencias dejadas por quienes usaron esos túneles. Hoy en día, la leyenda de los túneles secretos sigue siendo tema de interés para los historiadores, urbanistas y aventureros. Aunque algunas secciones han sido estudiadas y hasta abiertas al público en visitas guiadas, se rumorea que aún existen pasajes inexplorados, ocultos tras muros olvidados, que guardan secretos de la Ciudad de México que esperan ser descubiertos.